tenido que hacer algo que trae consecuencias si niega su responsabilidad. Algo sencillo sería pagar la electricidad, ¿verdad? Es una responsabilidad, pero contrae sus consecuencias, que si no la pagas a tiempo, entonces clic, ya te lo cortan, ¿verdad? Y luego también los jóvenes, cuando están preparando para sus exámenes, es su responsabilidad prepararse para su examen. Pero si usted niega esa responsabilidad y llega el día del examen, la va a aplazar, trae sus consecuencias. De la misma forma que hay responsabilidades y consecuencias en nuestras vidas físicas, lo hay también en nuestras vidas espirituales. Y no menos para los que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. La semana pasada comenzábamos a ver el gran relato de la provisión de Dios para aquella persona que mató a otro no queriendo, es decir, por accidente. La ley de Dios estaba clara, el homicidio tenía que morir, pero Dios en su misericordia y su gracia hizo una provisión para que el homicida de accidente podría eludir esta consecuencia del pecado. Entonces vimos que Dios proveyó de 6 ciudades, de los 48 ciudades asignados a los levitas. Él asignó 6, 3 a ambos lados del río Jordán, 2 en el norte, 2 en medio de la nación y 2 en el sur, para que cualquier persona en cualquier región de la nación que matara a una persona por accidente podría huir rápido para recluirse dentro de una de estas ciudades. Y una vez que pasaban la puerta de esta ciudad, ya estaban a salvos. Aunque el vengador de sangre llegara a la puerta de la ciudad y daba golpes a la ciudad, la palabra de Dios decía que una vez que él estaba dentro, estaba exento de la consecuencia de su pecado y tenía que ser protegido del vengador de sangre. Entonces vimos que esa provisión de Dios era amplia, suficiente para todos. No era simplemente para los israelitas, sino que también era por los forasteros que estaban pasando o habían migrado para vivir en el país de Israel. Entonces su provisión era total, amplio, fácil. Había señalamiento en las calles, había mantenimiento en la calle para que no había ningún impedimento que la persona llegase a su refugio. Entonces vimos que de la misma forma que Dios proveyó ese escape, ese refugio para el homicida sin querer, entonces Dios ha provisto una amplia salvación para todo el mundo hoy en día que ha pecado contra Dios. Y sabemos que todos somos pecadores porque la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Nosotros a veces en el grupo de niños decimos a los niños, ¿cuánto es todos? Y se ven las cabecitas que están craneando, pero está loco el pastor. Todo significa todo. Pero es bueno meditarlo, porque hay gente que piensa que no son pecadores. Yo he llegado a la casa de personas y he dicho, ¿usted ha pecado alguna vez? Y dice, no, yo no he pecado. Yo recuerdo cuando un pastor estaba predicando sobre el pecado y su consecuencia, una mujer levantó y dijo, pastor, un momento, pero yo nunca he pecado. Entonces él dijo, ¿usted nunca ha pecado? No. ¿Y usted ha venido aquí sola en esta tarde? Y ella dijo, no, he venido con mi vecino y mi hija. Y él dijo a la hija, ¿es pecadora su mamá? Y la niña dijo, es pecadora, claro que es pecadora. Le pregunta a su vecino, ¿es pecadora su vecino? Y dice, yo te puedo contar unas cuantas cosas acerca de ella. O sea que no importa lo que usted piensa de ti mismo, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Para usted, querido amigo que nos acompaña en esta mañana, si usted no sabe lo que es el pecado es transgresión de la ley de Dios. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Y nosotros enseñamos a los niños, el pecado es pensar, decir o hacer cualquier cosa que rompe la ley de Dios. Entonces, cuando usted miente, has roto la ley de Dios, porque la ley de Dios dice, no darás falso testimonio. Cuando usted usa el nombre de Dios fuera del contexto de estar adorándole, usted ha roto la ley de Dios, porque la ley de Dios dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Si usted va por los 10 mandamientos de Dios, cada uno de nosotros hemos roto cada uno de ellos en alguna forma u otra. Quizá usted dice, pero yo nunca he acostado con la esposa de mi vecino. No, pero quizá la ha mirado con deseo. Y la palabra del Señor dice, si usted mira a una persona del sexo opuesto con deseo, es como si has consumido este pecado delante de Dios. Eres culpable delante de Dios. Entonces, por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios, porque la ley de Dios fue dado para que nosotros reconociéramos que somos pecadores. Entonces Dios ha provisto una salvación amplio y suficiente para incluir a cada uno de nosotros. Pero este nos trae a los otros 2 puntos que no pudimos llegar por la falta de tiempo de la semana pasada. Y quiero ver en esta tarde que en este pasaje que hemos leído, que tenemos dos similaridades entre el relato de las ciudades de refugio y la salvación que Dios ofrece, que son dignos de ser escudriñados en esta mañana. Y escudriñando ese relato en Números y también en Josué capítulo 20, descubrimos que Dios ha dado la provisión, pero hay un real peligro y hay una verdadera responsabilidad de cada persona a tomar ventaja de la provisión que Dios ha dado. Primeramente vamos a ver el pendiente peligro. El pendiente peligro. De la misma forma que el vengador de sangre habría sido justificado en matar al homicidio si la haya fuera de la ciudad, de la misma forma Dios es justificado en castigar a cualquier pecador que no está en Cristo. Cuando nosotros abrimos este pasaje, leemos este pasaje, descubrimos que el propósito por el cual Dios proveyó estas ciudades era lo siguiente. Miren lo que dice en el versículo 12. Dice, y os hará aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morará el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Y luego en el versículo 25 da esa advertencia. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado. Y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas, si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre se la hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matara al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio debería haber habitado hasta que muere el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Nosotros vimos la semana pasada que en Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios asiente una normativa para toda la humanidad. Esta normativa antecede la ley de Moisés, entonces no tiene nada que ver con Israel.
tiene que ver con la creación de Dios. Y tú y yo somos creación de Dios. Y la normativa que Dios dio es que cualquier persona que derramare sangre de otro ser humano, y no estamos hablando del dentista jalando de su diente, derramando sangre, y cuando dice derramar sangre está hablando de matarlo. Entonces cualquier persona que matare a otra persona es reo de muerte, y de mano de un ser humano su vida será arrebatado. Esa es una normativa de Dios para la creación. Y vimos la semana pasada que esta normativa, las leyes de los países no tienen ningún derecho de dictar en contra, aunque lo han dictado en contra. Es una normativa de Dios. Dios requiere muerte por aquel que derrama sangre de su prójimo. Esa es una ley de Dios. Pero Dios en su gracia y misericordia hizo la provisión. Pero la provisión era que este homicida de accidente entrara dentro de la ciudad de refugio. Mientras él estaba fuera de la ciudad, él estaba en un real peligro de muerte. Es decir, que si mientras él estaba viajando en camino, su corazón ya había decidido, voy a aprovecharme de esa provisión de Dios, escapar la pena de muerte por mi delito. Voy a ir a apresurarme para llegar, pero si estaba en camino de entrar, y el vengador de sangre le encontrara, entonces podría matarle y no habría ninguna consecuencia al resultado. Eso es lo que era la ley. Había una provisión, pero también había un real peligro. Y aún estando dentro de la ciudad, si él dijera, bueno, ya llevo varios años aquí, tenía que quedarse ahí hasta que muriera el sumo sacerdote. Él no estaba completamente libre de culpa porque había sido castigado, había sido encarcelado, pero dentro de la ciudad. Entonces, ¿qué tal que el sumo sacerdote era un hombre relativamente joven? Entonces podría tener que estar ahí 30, 40, 50 años. Hasta que muriera el sumo sacerdote, entonces él podría salir. Pero ¿qué tal que se aburriría ahí dentro de la ciudad? Y dijera, bueno, ya ha pasado 10 años y yo no veo a nadie ahí afuera que es familiar al que yo maté, entonces me voy a dar un paseo. Y salió de la ciudad. Y el familiar estaba cerca del difunto. Él podría matarle y no habría consecuencia. Queridos hermanos, en Cristo había un real peligro para ese individuo. Él tenía que tener sumo cuidado que cumpliera con la ley de Dios, porque si él no cumpliera con la ley de Dios, podría perderse la vida. Una vez que el sumo sacerdote había muerto, entonces él podría salir sin peligro. ¿Por qué? Porque si la familia tratara de tocarle, entonces toda la nación estaría en su contra. Ellos serían juzgados de asesinato y serían puestos a muerte sin remedio ninguno. Entonces todo el mundo respetaba esa ley. Y vemos en la palabra del Señor un ejemplo de esta ley siendo utilizado. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 Samuel capítulo 3. En 2 Samuel capítulo 3 descubrimos que Abner, no Abner de nuestro Abner, sino Abner de las Escrituras, Abner había matado al hermano de Joab, Asael. Y entonces él estaba en peligro de venganza de parte de Joab. Ahora, una de las ciudades que Dios había provisto como ciudad de refugio era Hebrón. Y David justamente estaba situado en Hebrón en aquel entonces. Él vino a ver a David en Hebrón.
Y mientras él estaba en Hebrón, estaba a salvo de la venganza de Joab. Pero cuando él salió a regresar a su lugar de residencia, ya se había expuesto a peligro. Entonces levantamos la lectura en versículo 27 y luego pasaremos al 33 al 34. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y cuando Abner volvió a Hebrón, ¿cómo dice? Estamos en 2 Samuel capítulo 3. 2 Samuel capítulo 3 y versículo 27, ¿verdad? 2 Samuel capítulo 3 y versículo 27. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asahel, su hermano, le dio en la quinta costilla y murió. Quiere decir que Abner había venido, estaba a salvo y salió para regresar. Joab, con astucia, mandó un recado: el rey quiere hablarte otra vez. Y él volvió a Hebrón, pero estaba a punto de entrar. Y Joab le dice: Abner, ¿cómo está, amigo? Vengo por acá, quiero hablarte. Ahora, él sabía que había matado al hermano de este hombre. Él sabía la ley de Israel. Él sabía que Joab era el vengador de sangre. Pero como un necio, en vez de poner su pie dentro de la ciudad, giró y apartó a un lado con Joab. Y Joab la mató. Mira lo que se dice David acerca de este hombre. Mira lo que él dice en el versículo 33 al 34 del mismo capítulo. Vamos a ir al 33 y el versículo 34. Dice la palabra del Señor: y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Mira esa palabra villano, villano. Esa palabra en el griego también se puede traducir tonto. Y si nosotros le ponemos este sentido, le leemos de esta forma: ¿habría de morir Abner como muere un tonto? Él era israelita. Él conocía la ley de Dios. Él conocía la provisión que Dios había dado para aquel que era asesino de un hermano de otro. Él estaba a punto de entrar bajo el refugio de la ciudad, pero como un tonto se dio la vuelta y se apartó a un lado, y por su necedad Joab podría aprovecharse de él. Miren, mis queridos amigos, cuánta gente en este mundo no son como Abner. ¿Cuánta gente en ese mundo han oído de la provisión que Dios ha dado en Jesucristo para salvarle de la condenación eterna de sus pecados? Recuerda que cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, Él estaba cumpliendo todos los requisitos de Dios sobre el pecado del hombre. Por esa razón Él pudo gritar: ¡consumado es! Amén. Nada se había quedado pendiente delante de Dios. Pero mientras el pecador no responde a la invitación de Cristo a venir a Él, este pecador está en un real peligro de ser perdido. ¿Cuándo va a morir usted, querido amigo? ¿Usted sabe cuándo va a morir? Yo de joven bromeaba, ¿verdad? Yo decía: si yo supiera dónde iba a morir y cuándo iba a morir, no me iría ahí a esa hora, ¿verdad? No podemos escapar la muerte, queridos amigos. La muerte va a venir sobre cada uno de nosotros. Mi hijo tiene una camisa que dice: todos los eruditos están de acuerdo, y atrás dice que de cada 100 personas, 100 mueren.
Es verdad. Todos vamos a morir. Váyase al cementerio y lea las lápidas encima de cada uno de los sepulcros y descubrirás que hay gente ahí de 80 años, 86 años, pero luego descubrirás que hay gente de 50, hay gente de 30 y quizá hay uno acá que dice que fue un joven de 21. Y luego si le miras con atención, hasta uno le va a encontrar que dice un bebé de 5 o 6 meses. La muerte no respeta a nadie. La muerte viene tocando nuestra puerta cuando menos pensamos que va a visitarnos. Por esa razón hay un real peligro por cada persona que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, porque la provisión es dada, pero mientras estamos afuera de Cristo, estamos en peligro de morir en nuestro pecado y ser castigados por Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor cuando nosotros llegamos al último libro de la Biblia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15. ¿Alguien lo lee ese versículo, por favor? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Muy bien, dice que el que no estaba escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis queridos amigos, quiero apuntarle algo de esto. La palabra del Señor dice fue lanzado al lago de fuego. Yo he leído folletos de dibujos, ¿verdad? Y el folleto le enseña el ángel empujando a la persona sobre un precipicio, ¿verdad? ¿Verdad? A la llama del infierno. Eso no es así. El ángel no va a hacer así, empujarte al lago de fuego. La palabra del Señor dice, lanzará. Para poder lanzar algo, tiene que poner el impulso de tu mano. Cuando usted es juzgado por Dios, mi querido amigo, y será juzgado por Dios eventualmente. La palabra del Señor dice que si no está escrito en el libro de la vida, los ángeles serán notificados por Dios y te levantarán sus manos, irán al borde del lago de fuego y te lanzarán al medio del lago de fuego, donde no hay ¿cómo se llama? Liberación de la condenación sobre su pecado para toda la eternidad. No. Pero usted dice, yo no he hecho nada mal. ¿Qué ha hecho yo? ¿Sabe usted el simple hecho de haber nacido en este mundo te condena delante de Dios? La palabra del Señor dice que todos pecamos en nuestro sentido, que somos pecadores antes. Tenemos pecado antes de ser pecadores. Nacimos con la naturaleza pecaminosa. Usted solo tiene que leer textos como Juan 3:18. El que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer no tiene la vida, mas la ira de Dios está sobre él. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 22, que todo lo que es el Evangelio de Dios, la grandeza de Dios, su provisión para el hombre, es tan patente delante de la humanidad humana que están sin excusa. En otras palabras, son condenados ya. Solo está pendiente su sentencia, mi querido amigo. Y si usted muere antes de conocer a Cristo, será sentenciado para siempre. Vamos a ver las personas que serán sentenciados. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Léelo despacio y alto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muy bien, contésteme esa pregunta. ¿Ha mentido usted alguna vez? Sí. ¿Cuántas mentiras tienes que decir para ser mentiroso? Una. Una. Si usted tan siquiera ha dicho una sola mentira, usted es reo de ser levantado en las manos del ángel y ser lanzado al centro del lago de fuego, donde arde para siempre. Mi querido amigo, hay un real, peligro para usted, a demorar en llegar a Cristo como su Señor y Salvador. Quiero hablar un segundo acerca de este hecho de que el individuo puede entrar a la ciudad y si él sale de la ciudad antes de la muerte del sumo sacerdote, podría ser castigado. Muchas personas tratan de decir que esto enseña que podemos perder la salvación. Pero como dijimos la semana pasada, el tipo y el antitipo, el tipo es la ilustración en el Viejo Testamento, el antitipo es su cumplimiento, el Señor Jesucristo y la provisión que Él da, son dos cosas diferentes. Hay similitudes, pero hay bastantes diferencias. Y date cuenta que cuando el hombre estaba dentro de la ciudad y muriera el sumo sacerdote, entonces él podría salir con plena libertad. Querido amigo, nota lo que le voy a decir. Nuestro sumo sacerdote Cristo murió hace 2000 años antes de que yo llegué a refugiarme en Él. Por ende, yo no tengo que esperar que Él muere. Ya murió. En el momento que yo me refugio en Él, ya soy comprado por su sangre, ya soy posesión suyo y por ende yo puedo salir y ir donde yo quiero, sabiendo que la protección de Dios está siempre sobre mí. Solo tenemos que leer textos de la Biblia, como podría ser 1 Corintios 6, 8 al 11, o el versículo 19 al 20. Podemos ver Hebreos 7, 27. Vamos a ir a Hebreos 7, 25, perdón. Hebreos 7, 25. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra en Hebreos 7, 25? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es la palabra clave de este versículo? Perpetuamente. Perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre. Para siempre. Él es capaz de salvar perpetuamente todo aquel que en Él ha creído. ¿Y por qué puede salvar perpetuamente? Porque siempre vive para hacer intercesión Amén. por nosotros. Queridos hermanos, el tipo es muy ilustrativo del peligro que usted, mi querido amigo, sin Cristo está corriendo ahora mismo, sin haberse aceptado a Cristo. Hoy podría ser su último día, y aquí hoy es el día de salvación. Pero el antitipo Cristo es sumamente más grande. Su salvación es tan infinito que Él salva perpetuamente todo aquel que viene a Él. ¿Por qué? Porque Él ya murió, pero gloria al Señor, no se quedó muerto, resucitó entre los muertos y vive para siempre para interceder por nosotros. Esa es la segunda similitud que hay entre ese relato de las ciudades y la salvación que Dios ha previsto. La tercera es vimos el peligro pendiente para el pecador, pero luego está la responsabilidad. La responsabilidad es obvio, pero vale la pena decirlo. De la misma forma que el homicida tenía que aprovecharse de la provisión que Dios le había dado, cada pecador tiene que buscar a Cristo
antes de que sea demasiado tarde. Cuando nosotros llegamos a esta parte, descubrimos en el versículo Josué capítulo 20 y el versículo 9, la siguiente provisión de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Josué capítulo 20 y el versículo 9. Dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellos cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. ¿Sabe? La responsabilidad es una enseñanza fundamental de las Escrituras. Si una persona no es responsable por sus acciones, no es culpable delante de Dios. Y esta es una gran enseñanza de las Escrituras, queridos hermanos en Cristo. Por esa razón nosotros no bautizamos a bebés. Por esa razón nosotros enseñamos y creemos que cuando un bebé en la infancia muere, inmediatamente este bebé va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, Él murió por el pecado. Es decir, que Él murió por la transgresión de Adán y ganó a través de su muerte la autoridad de otorgar su perdón a cada pecador que se refugiese en Él. Pero para ser pecador, usted tiene que haber cometido pecados. El bebé tiene el pecado de la naturaleza de Adán, pero ese ya está cubierto por la sangre de Cristo. Pero no tiene pecados personales que Él es responsable por haber cometido. Por ende, la sangre de Cristo cubre ese bebé y ese bebé va directamente a la presencia de Dios. Igual una persona que nace sin capacidad mental. Hay muchas personas que nacen sin capacidad mental y no tiene control sobre sus acciones y por ende no pueden ser juzgados porque no son responsables por sus acciones. Entonces esas personas están cubiertas bajo la sangre de Cristo. Pero tú y yo tenemos nuestras facultades. Nosotros decidimos, meditamos y tomamos decisiones. Por ende, cuando nosotros pecamos, estamos pecando adredemente. Y somos culpables porque somos responsables por nuestra acción. Pero cuando se aplica esta normativa de Dios, siendo responsable delante de Dios por lo que hemos hecho, la palabra del Señor dice al homicidio por accidente, te cometiste un delito, sí, entonces tu responsabilidad es huirse. Dios fácilmente pudo haber dicho, si alguien mata a alguien sin querer, queda sin culpabilidad. No, Él no dijo eso. Él dijo que sí es culpable, porque yo he dicho, el que derramare sangre de hombre, por la mano de hombre será derramado su sangre. Pero le estoy dando una oportunidad, le estoy dando una provisión para escapar este castigo por el pecado suyo. Entonces, pero tú tienes que entrar. La responsabilidad es tuyo para huir. La persona pudo tranquilamente haber dicho, no, él es mi mejor amigo, su familia le entenderá. Yo no quiso matarle, así que yo me quedaré aquí, le explicaré lo que pasó y todo estará bien. La sangre se calienta
Y cuando una persona ha matado a otro, los familiares, su sangre está hirviendo. Entonces viene la familia, ni le escucha y inmediatamente ejecutan su venganza sobre él y ellos serán ilesos. Pero él se quedará al tonto. ¿Por qué? Porque no tomó su responsabilidad de huir. Y si él huyera, entonces podría llegar a la ciudad. Y si él entrara en la ciudad, inmediatamente estaría a salvo. Y mis queridos amigos, aquí hay una gran lección para nosotros. Cada uno de nosotros, como hemos dicho, hemos pecado delante de Dios. Y siendo pecadores delante de Dios, somos culpables delante de Dios y seremos sentenciados al lago de fuego, salvo a que escuchamos y hacemos caso al Evangelio de Cristo. Si nosotros, reconociendo que somos pecadores, confesamos ese pecado delante de Dios y clamamos el perdón y la misericordia dado en Cristo Jesús, entonces la gracia de Dios nos levantará de esa posición de condenación, nos limpiará de nuestra culpabilidad delante de Dios y tendremos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero algo que tenemos que entender, la responsabilidad era del individuo. Estas ciudades pertenecían a los sacerdotes, los levitas. Ninguno de ellos habían recibido un mandado de Dios que si oyera que alguien había matado a otra persona, vete a buscarle. Vete a buscarle y obligarle a entrar. No, ninguna dirección fue dado a ellos de ir a buscarle o obligarle a entrar en el refugio que Dios había provisto. Él mismo tenía que decidir, él mismo tenía que acudir a buscar el refugio que Dios había provisto. Mis queridos amigos, la palabra de Dios está clara. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Vamos a descubrir lo que dice la palabra del Señor acerca de nuestra responsabilidad delante de Dios. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. La palabra del Señor leyendo dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira aquí en el versículo 12, ¿ve usted la responsabilidad? Dice, mas a todos los que la recibieron. Versículo 11 dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que la recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegaron a creer? No, dice en versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de sangre. Está hablando de que solo porque tu mamá o papá es creyente, eso no quiere decir que usted está a salvo. Querido joven, querido amigo, usted puede tener familiares que son muy grandes creyentes, pero ese no le cubre a usted. Usted tiene que tomar su propia decisión. Usted mismo tiene que reconocerse pecador delante de Dios. A mí me encantó el testimonio del joven Samuel. Él dijo cuando él era 5 años de edad, gracias a sus padres compartiéndole el Evangelio, él reconoció que él era pecador. Y él mismo buscó a Cristo para salvarle. No importa que alguien le ayude en una oración. El hecho es que tú decides hacerlo. Porque es cuando usted toma su responsabilidad delante de Dios. Y usted asea de la provisión que Dios ha dado. Dice ni por sangre ni de voluntad de carne. Todos nosotros deseamos que eres salvo.
Todos nosotros deseamos que usted comparte el cielo junto con nosotros. Pero por mucho que nosotros queremos y deseamos su salvación, usted jamás será salvo hasta que toma la responsabilidad y busca a Cristo para su propio bien. Y el último es ni de voluntad de varón. Usted mismo no puede decir, bueno, hoy lo voy a dejar, quizá mañana o pasado. Yo tengo un amigo, sí, es un conocido en el pueblo ahí arriba, y yo le he hablado un montón de veces acerca del Evangelio. Y le invito a la iglesia siempre. Y siempre me dice, un día vendré y aceptaré. Y yo dije, yo sé que un día quizá llegarás, pero en la muerte quizá llegará antes. Mi querido amigo, no es para que usted dicta a Dios cuándo y cómo te salvas. La palabra del Señor dice, he aquí, ahora es el día de salvación. He aquí, ahora es el tiempo correcto delante de Dios. Dios te ofrece la salvación cuando el Espíritu Santo mueve en su corazón. Si usted rehúsa creer, la ira de Dios está sobre ti. Mi querido amigo, si usted siente en su corazón en esta mañana que Dios te está hablando, hoy es su oportunidad de ser salvo. No le dejes para mañana. Venga ahora y venga como está. Y venga a los pies de Cristo y entrega tu corazón a Él. Confiésale su pecado y acepte la muerte y resurrección de Cristo en su favor. La palabra del Señor dice que Cristo dijo, ven a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él está puesto a salvar, pero usted tiene que tomar la decisión. Que Dios le bendiga su palabra a nuestro corazón. Amén. Amén.